Hola, hola, nuevamente queridos amigos y hermanos. Le damos gracias a Dios porque una vez más podemos estar por medio de estos medios compartiéndote una porción de la hermosa y maravillosa palabra de Dios. Y meditando sobre la palabra de Dios, estaba haciendo un contraste entre los hombres de Dios que nos enseñan las Escrituras a muchos de los hombres que hoy en día se dicen ser de Dios y el contraste que hay entre ellos en lo que ofrecen como enseñanzas. Y no solo como enseñanzas, sino como vida. El día de hoy le hemos puesto por título a la predicación o enseñanza, como tú quieras llamarlo: no busques estilos y formas, sino contenido en un predicador. Te lo vuelvo a repetir el nombre de la enseñanza. No busques estilos y formas, sino contenido en un predicador. Muchos juzgan a un predicador por su estilo, por su forma de predicar, y no ponen importancia alguna en el contenido que es realmente en donde nosotros como cristianos nos debemos enfocar. Nos debemos enfocar en el contenido, en lo que se nos enseña, en lo que se está hablando, que sea claro, un contenido de acuerdo a las Escrituras, y no en el estilo y la forma. El estilo puede ser es que me gusta cómo se viste, y hablando de la vestimenta, yo no estoy en contra de vestirse a la moda. Claro, mientras todos los hombres y mujeres de Cristo nos vistamos con decencia, como para agradar a nuestro Dios, no hay problema. Por eso no estoy en contra de la vestimenta, sino digo que no debemos de buscar a las personas porque estén a la moda, o porque habla muy bien, o por las cosas que dice son las que me gustan, o el estilo que tiene ese hombre, como habla a mí me emociona. Eso de buscar a un predicador por esas cosas, estamos errando, porque debemos de buscar el contenido, la palabra de Dios. La esencia de todo lo que nosotros requerimos es mensajes llenos de las Escrituras. Al juzgar a un predicador como exitoso, y lo digo entre comillas exitoso, refiriéndome al parámetro de éxito que el mundo ofrece, que es muy distinto a lo que las Escrituras nos dicen, porque la realidad es que las Escrituras no nos enseñan y nos alientan a ser hombres exitosos, hombres famosos, sino hombres obedientes, sumisos, y que muramos cada día a nuestro orgullo, a nuestro ego, a nuestros sueños, a nuestros deseos. Ese es el Evangelio real. Por eso te lo digo que el mundo, a juzgar a predicadores como exitosos, entre comillas, la mayoría de sus seguidores lo hacen por lo que miran, por la apariencia y carisma que pueden llegar a tener estas personas. Aunque las predicaciones de estas carezcan de contenido bíblico y en su mayoría exalten al hombre y no a Jesucristo. El propósito de la predicación, hermanos amados, no es exaltarnos a nosotros, no es que el que está parado en el púlpito esté halagando con palabras adulantes a los congregantes y haciéndolos sentir confortables con su vida y que todos sus anhelos y deseos están al alcance. Ese no es el mensaje que hemos sido llamados a dar. Nuestro mensaje es exaltar sobre todas las cosas a Jesucristo, exaltarlo por medio de su palabra y hacer a entender al hombre, al ser humano, que sin Jesús y apartados de Él nada podemos hacer, que no importan nuestras metas, nuestros sueños o nuestros anhelos, sino que todos nuestros sueños, anhelos y deseos ahora solamente están enfocados en un solo propósito. Y no es ser mejores en el ámbito exitoso del mundo, sino ser obedientes a Dios y su palabra. Ese es el mensaje que debemos predicar.
Por eso te digo que no busques estilo y forma, sino contenido en un predicador, querido amigo. Lo más importante en lo que debemos poner atención tú y yo como cristianos para decidir congregarnos en un lugar, escucha, para decidir congregarnos en un lugar, es el contenido de su predicación, el contenido de lo que se enseña en ese lugar. Y no en el altar, en los asientos, no en la decoración y mucho menos en el estilo y forma del predicador que esté a cargo en ese templo. Porque ese es un enfoque errado. Si siempre andamos buscando un lugar que nos agrade a la vista, quizás estamos dejando por un lado lo más importante, que es la palabra de Dios. El pastor Charles Spurgeon dijo esta frase: el sermón que no conduce a Cristo hace reír a los demonios en el infierno. Escucha bien. El pastor Charles Spurgeon dijo esto: el sermón que no conduce a Jesucristo hace reír a los demonios en el infierno. Esto es que una persona que predica solo para agradar a los hombres, exaltando sus virtudes y dándoles enseñanzas que solo los llenan de orgullo y admiración, no está predicando un contenido bíblico, no está predicando el evangelio de Jesucristo. Y eso es terrible. Y aquellas personas que lo siguen, que lo están escuchando, se están haciendo un daño terrible a sí mismos, porque están poniendo su énfasis en las cosas superficiales y no en lo importante, que es el contenido del mensaje que se nos da. Eso es importantísimo. En las Escrituras encontramos a un hombre que hoy en día contrasta con la mayoría de los predicadores exitosos que conocemos. Y los que conocemos por su mayoría son predicadores que hablan sobre el evangelio de la prosperidad. Estos hombres los consideran muchas personas exitosos. ¿Por qué? Porque tienen dinero, porque tienen grandes iglesias, porque tienen cientos y miles de seguidores, porque pueden comprarse trajes de marca, porque traen carros del año. Pero en realidad, su contenido de su predicación, de su enseñanza, como te lo digo, es carente totalmente de la verdad del evangelio de nuestro Dios. Este tipo de hombres son seguidos por muchos, y no por su contenido bíblico, como te digo, al predicar, sino por sus enseñanzas carentes de la verdad, por sus enseñanzas torcidas que solo llenan de egoísmo, orgullo y ambición a los que lo siguen, que en su gran mayoría no han nacido de nuevo, no son seguidores de Jesucristo, sino de estos hombres ambiciosos. La mayoría de las personas que siguen a estos hombres, que se fijan mucho no en el contenido bíblico, que no les importa lo que les enseñen, sino lo que ellos quieren ver a través de un hombre para considerarlo digno y exitoso, es su crecimiento, su poder económico, su poder sobre las masas. Y eso no es el enfoque correcto para buscar un lugar en donde congregarnos y buscar a un maestro del cual nos debemos alimentar. Buscar un predicador del cual debemos alimentar nuestra alma. Porque es alimento lo que estamos recibiendo. Y si el alimento es chatarra, la persona que lo está consumiendo está en peligro de caer enfermo, y no solamente una enfermedad, sino la muerte. Y en nuestro caso como cristianos, una muerte eterna. Y eso es muy peligroso y terrible, pero hoy en día se da en muchos lugares. Tristemente, hermanos. Por eso te digo que en las Escrituras encontramos un hombre que hoy en día contrasta totalmente con ese tipo de predicadores exitosos de hoy en día, que son seguidos por muchos y que muchos admiran y quieren ser como ellos. Un predicador fuera de serie
que se llama Juan el Bautista. Tú sabes quién es, lo has escuchado, has leído sus historias. Juan el Bautista, un predicador por excelencia, fuera de serie y totalmente que contrasta con los predicadores y la mayoría de los predicadores de hoy en día en lo que ofrecen como enseñanza. Acompáñame, hermano amado, a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, vamos a leer del versículo 7 al 11. Y la palabra dice así: Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. ¿Quién está hablando en esta porción? Nuestro Señor Jesucristo. A sus discípulos, diciéndole a la gente esta pregunta: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver?, preguntaba Jesús a la multitud. ¿A un profeta? Sí, dijo Jesús, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Palabras de nuestro Señor Jesucristo acerca de este hombre Juan el Bautista, que nada tiene que ver y contrasta totalmente con los predicadores exitosos que hoy en día muchos y cientos siguen, que defienden hasta con su propia vida y no les importa enojarse con nadie por tal de defender la postura de estos hombres. A Jesucristo lo pueden insultar, a Jesucristo pueden hablar de él y hacer cualquier tipo de ridiculización y nadie dice nada, pero cuando alguien se atreve a ofender a uno de estos hombres que siguen ellos, considerados exitosos, hombres de Dios, entre comillas, se llenan de coraje y pueden llegar hasta los golpes por defenderlos. Y eso es terrible. Pero este tipo de personas que siguen a estos hombres, lo siguen por lo que ellos ofrecen, por lo que ellos manifiestan y es lo que ellos desean: un éxito, triunfo económico y material. Pero vemos a un hombre que Jesucristo mismo elogió en el capítulo 11 de Mateo, del versículo 7 al 11, donde Jesús dijo que no nacería otro hombre de mujer como este, como Juan el Bautista, ningún profeta como él tan grande, refiriéndose a todos los profetas del Antiguo Testamento, que nadie se podía comparar a él. Pero ¿quién es Juan el Bautista? Es una pregunta interesante. ¿Quién es Juan el Bautista? Jesús dijo ciertas cosas de él aquí en Mateo. Pero vamos a Mateo 3 para entender un poco más quién es Juan el Bautista. Acompáñeme, hermano amado. Mateo 3 del versículo 1 al 5. Y dice así la escritura: En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Predicando en el desierto de Judea. El púlpito, el templete, la plataforma que Juan el Bautista, para muchos de hoy en día sería algo incómodo, algo que no les gustaría, porque muchos, como te digo, buscan lo que por sus ojos miran. Buscarían un lugar con una gran plataforma, con luces de colores, asientos de cine y decorado de la mejor manera, para decir: wow, me gusta este lugar. Y no les importaría lo que se enseña, lo que se habla, el contenido del mensaje, que es lo más importante en lo que nosotros nos debemos enfocar. Juan el Bautista dice que él predicaba en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
La predicación de Juan el Bautista nada tiene que ver con la predicación de los hombres exitosos, de los hombres de Dios, entre comillas, de hoy en día. Él decía: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Totalmente distinto a lo que ofrecen en contenido los predicadores que muchos siguen en estos tiempos. Y más a estos del evangelio torcido de la prosperidad. Un evangelio diabólico, un evangelio que asemeja al hombre como si fuera dioses. Terrible, haciendo pensar que el único propósito de Dios para el hombre es que sea rico, feliz y sano. Y eso es una totalmente mentira y un evangelio torcido, totalmente contrario a la verdad de las Escrituras. Y Juan el Bautista contrasta con estos hombres. Él decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos. Quizás este evangelio de Juan el Bautista para muchos hoy en día es un evangelio anticuado, un evangelio pasado de moda que no ha evolucionado y no está adecuado para los tiempos de hoy en día. Muchos hombres famosos o predicadores de hoy en día dicen acerca de estos mensajes: son retrógradas. Tenemos que innovar para atraer a las personas, dicen ellos, a Cristo. Pero en realidad lo que quieren es atraer personas para sí mismos, para que los sigan a ellos, para llenar esos lugares y tener una apariencia de exitosos ante el mundo y ante las demás personas. Pero a Juan el Bautista no le importaba que el mundo o las personas a su alrededor lo vieran como exitoso. A él le importaba agradar solamente a una persona, que era nuestro Dios, el cual lo había enviado con un propósito poderoso de preparar el camino del Señor, como lo dijo Jesucristo en Mateo 11. Juan el Bautista sigue diciendo en el versículo 3 de Mateo 3: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El propósito de un predicador no es, como te lo vuelvo a repetir, aunque se oiga monótono lo que te digo y digas: oh, es ser exitoso. No es ser un hombre famoso. No ese es el propósito ni el fin por el cual nosotros nos convertimos a Jesucristo y predicamos su palabra. Sino, como dicen las Escrituras, Juan el Bautista tenía un propósito. Dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor y enderezad sus sendas. El propósito de nosotros como predicadores, maestros, pastores y líderes, evangelistas, no es adular a las personas y hacerles pensar que son lo único por lo cual Dios quiere que sean felices, prósperos económicamente y que nunca se enfermen. No podemos predicar eso. Juan el Bautista decía, y se dice de él, que era una voz que clamaba en el desierto: preparar el camino del Señor. Esta era la predicación de Juan el Bautista, el propósito de él, y es el propósito, como te lo digo, de todo predicador. Y nosotros debemos enfocarnos en el contenido del mensaje del predicador, del pastor, del maestro y del evangelista, y ver que concuerde con los hombres de las Escrituras, no con los hombres exitosos de hoy en día, mucho menos con aquellos que enseñan el evangelio torcido y diabólico de la prosperidad. Tenemos que tener mucho cuidado. Juan el Bautista, su evangelio ese era: preparar el camino del Señor, y nosotros estamos preparando el camino nuevamente del Señor. ¿Por qué? Porque volverá a venir y tenemos que hablar el evangelio totalmente como está en las Escrituras, sin quitarle ni ponerle, ni adulterándolo de ninguna manera, sino como Juan el Bautista: enderezad sus sendas. Dice el versículo 4 de Mateo 3: Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Vemos la diferencia entre Juan el Bautista, el hombre que Dios elogió y que dijo que no habría otro como él que naciera de mujer, refiriéndose a su capacidad que él tuvo como llamado,
a los hombres de hoy en día que se dicen ser de Dios. Muchos de ellos son totalmente contrarios a lo que dice la escritura de Juan el Bautista. Juan el Bautista vemos que era un hombre sencillo, un hombre que no deseaba ser ostentoso ni andar luciendo cosas carísimas. Y no porque no pudiera adquirirlas, porque él pudo utilizar la plataforma que tenía para enriquecerse de una manera desmedida, como lo hacen hoy en día muchos hombres exitosos de Dios, ¿verdad? Y es lo que muchos les llama la atención y les atrae, porque lucen sus relojes de $40,000, sus trajes de $1,500, y dicen, wow, yo quiero tener eso que tienen estos hombres exitosos, y por eso lo siguen. Pero no les importa lo que enseñan, el contenido de sus predicaciones vacías y huecas. Juan el Bautista tenía una predicación concisa, una predicación bíblica, una predicación que concordaba con lo que él iba a hacer y el propósito por el cual nuestro Dios lo había enviado, para preparar el camino del Señor. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que este hombre sencillo, este hombre de Dios, se vestía de pelo de camello y tenía un cinturón de cuero por el cual se amarraba en la cintura, y comía langostas y miel silvestre. Los hombres exitosos y soberbios que se dicen de Dios de hoy en día, muchos de ellos no tienen ningún empacho en sacar en las redes sociales todo el exceso de lujo que se dan a costa de vivir de la palabra torcida que dan. Porque no puedo decir que dan la palabra de Dios, porque no es verdad. El evangelio que muchos de ellos predican está torcido, totalmente sacado de contexto. Y podemos verlos exhibiendo jets privados, yates, mansiones valuadas en millones de dólares, contrastando totalmente con Juan el Bautista, un hombre genuino de Dios. Por eso el mensaje del día de hoy es muy importante, querido amigo, que no busquemos las formas ni el estilo en un predicador, sino el contenido de su enseñanza. No nos fijemos si se viste a la moda o no se viste a la moda, o se peina de una manera o no se peina de alguna manera, si trae zapatos modernos o no los trae, si grita o no grita, si habla despacio o no lo hace, si es lento para hablar o quizás lee las notas. Eso no importa, lo importante es lo que nos está brindando a través de su mensaje. En eso nos debemos enfocar usted y yo como cristianos, porque desgraciadamente hay muchos hombres que los tienen como exitosos, hombres de Dios, que realmente no sirven a Dios, que realmente no hacen seguidores para Jesucristo, sino seguidores para sí mismos. Y es una tragedia terrible que hoy en día estamos viviendo. Versículo 5 de Mateo 3 dice así: y salió a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿Quiénes salían a mirar a Juan el Bautista en aquel tiempo? Dice que salía toda Jerusalén y los de Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán. Fíjate, no necesitamos torcer las escrituras, no necesitamos implementar nuevos métodos que el mundo ofrece y querer engañar a las personas con palabras de humana sabiduría y filosofías que nada tienen que ver con la palabra de Dios. No debemos aligerar y no necesitamos hacer ligera la palabra de nuestro Dios, sino compartirla tal y como está. Juan el Bautista hablaba un evangelio que para muchos hoy en día sería un evangelio muy agresivo, muy rudo, un evangelio que ofende, un evangelio que lastima, un evangelio falto de amor, dirían muchos de los seguidores de estos hombres exitosos, entre comillas, predicadores de la prosperidad, predicadores del engaño. Oh, el evangelio de Juan el Bautista es un evangelio que golpea. Y eso es muy agresivo, debemos hablar de otra manera. Sí,
No les gusta el evangelio porque el evangelio de Juan el Bautista es el evangelio de Jesucristo, es el evangelio que Dios nos ha dado, es el evangelio que está en las escrituras y el cual debemos predicar. Porque como te lo vuelvo a repetir, ningún predicador, ningún maestro, ningún pastor, ningún evangelista ha sido llamado un gran hombre exitoso de Dios y alcanzar seguidores para sí mismo. No, el apóstol Pablo dijo: porque no nos predicamos a nosotros mismos, no venimos enseñándonos a nosotros, ni queremos que nos sigan a nosotros, queremos que sigan la luz que vino al mundo, que resplandezca sobre sus vidas, Cristo Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, el que murió en la cruz del Calvario, el que pagó con su sangre preciosa por los pecados de la humanidad, y con esa misma sangre preciosa compró el rebaño sagrado de Dios, la iglesia que conformamos cada uno de los que hemos creído en Él. Eso es lo que hemos sido llamados, no a soñar con tener grandes mansiones y grandes imperios. Eso no es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Juan el Bautista fue llamado para proclamar, enderezar las sendas. Juan el Bautista decía en su palabra, en su predicación: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ese es el mensaje poderoso que debemos darle hoy en día, queridos amigos y hermanos. No un mensaje adulador y lisonjero, que muchos hombres exitosos, entre comillas, considerados por muchos como cristianos exitosos y respaldados por Dios porque tienen grandes yates, jet particular, carros del año. Y no estoy diciendo que si tienes un buen carro, que si tienes una casa hermosa, ya estás mal, no. Estoy diciendo sino lo que muchos buscan y lo que muchos desean es lo que tienen estos hombres, que realmente no buscan servir a Dios ni servir a Jesucristo, sino servirse a ellos mismos, usando como trampolín para lograr sus metas, éxitos y lograr llenar toda su avaricia la palabra de Dios. Y eso es terrible, hermanos. Creo que un hombre como Juan el Bautista no sería considerado como un predicador exitoso, pues estaría vestido fuera de moda. No tendría un lugar de reunión con un altar moderno, con luces de colores y un fondo con una gran pantalla que diga cuando va llegando: Dios quiere que cumplir todos tus sueños y metas. Creo que no, ¿verdad? No estaría de acuerdo con los exitosos de hoy en día y lo que muchos buscan. Desgraciadamente veo que surgen iglesias y todas con la misma temática de querer aparentar un lugar muy cómodo, de querer aparentar el que es el pastor del lugar, que es un hombre despreocupado, que no le interesa mucho cómo vestirse, que no hay que usar esto, no hay que usar corbatas, muchos se atreven a decir, y dicen que el traje ya es pasado de moda. Pero si aquel quiere usar traje y tú no quieres usarlo, ¿por qué decir que es pasado de moda? Si a ti te gusta decir muchas palabras que hoy en día se usan, dices, para estar en onda, y aquel predicador no lo hace, ¿por qué decir que está pasado de moda? ¿O por qué simplemente buscar equivocadamente a ese tipo de lugares, a ese tipo de personas, haciendo por un lado totalmente lo más importante, como te lo vuelvo a decir, que es el contenido del mensaje, el contenido de la palabra que se nos está dando? El contenido de la predicación de Juan el Bautista es lo que realmente importa, y es lo mismo que hoy en día nos debe de importar a ti y a mí, querido amigo, querido amiga, como cristianos. No si se viste a la moda, no si el lugar está cómodo, no si los asientos son de cine, no si me permiten tomar café o no me permiten tomar soda o me permiten tomar lo que yo quiera comer hasta adentro del púlpito. No, eso no importa. Lo importante es que cuando tú vayas a ese lugar, la palabra de Dios sea expuesta, y la palabra de Dios, que es viva y eficaz, penetre hasta tu alma y discierna los pensamientos y confronte el pecado que está viviendo el hombre, la mujer, el joven,
en el día a día y nos haga reflexionar y entender que sin Jesucristo estamos perdidos, que el hombre es un pobre, desgraciado, desventurado, sin la gracia de Dios en su vida. Y que no es un gran hombre llamado a ser exitoso y a lograr sus metas y sueños por medio de Dios. Eso no es lo correcto. En Mateo 11, en el versículo 1 al 6, vamos a volver a leerlo. Y vemos que la predicación de Juan el Bautista, hermanos, lo llevó a tener problemas, como a muchos hoy en día nos ha llevado. La predicación bíblica, la predicación del evangelio genuino, te lleva muchas veces a tener conflictos y problemas con las personas que no les agrada escuchar la verdad del evangelio. El evangelio de Dios es ofensivo para los pecadores porque los confronta con su pecado. Siempre va a ser así, lo ha sido y lo será. No cambiará nunca esto. Y aquel evangelio que es cómodo, light, lisonjero y adulador, que se da a través de los púlpitos de muchos lugares hoy en día, solamente, como te digo, hace sentir al hombre cómodo, orgulloso, altivo y llenarse de avaricia en su corazón. Dice la palabra de Dios en Mateo 11, del versículo 1 al 6, estas palabras, hermano. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Juan estaba encarcelado. ¿Por qué estaba encarcelado? Es la pregunta. ¿Por qué estaba encarcelado? Miramos que este hombre de Dios estaba encarcelado, y quiero decirte que no era por ser un predicador como muchos de hoy en día, sino por ser un predicador con un contenido totalmente bíblico que confrontaba el pecado y exaltaba solamente a Dios y su palabra. Totalmente contrario a los hombres exitosos de hoy en día, que dicen ser hombres de Dios, pero son hombres amadores de sí mismos. Y todos aquellos que los siguen, como te lo vuelvo a repetir, enfocados solamente en lo que miran sus ojos, en la comodidad, en la riqueza y en las multitudes que los siguen sin importarles el contenido torcido que dan a través de sus enseñanzas, están haciéndose un daño terrible a sí mismos. En Marcos 6, en el versículo 14 al 18, encontramos estas palabras. Marcos 6, vamos a ver por qué estaba preso Juan el Bautista. Si el mensaje de Juan el Bautista está de acuerdo con el mensaje que dan hoy en día esos hombres exitosos de Dios que muchos siguen. Veamos, dice la palabra en Marcos 6, del 14 al 18. Del 14 al 18 dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Versículo 15. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Leímos en Mateo 11 que estaba encarcelado y mandó a preguntar a Jesús que si él era el Cristo, tenían que esperar, y Jesús le mandó decir que él era, que las señales estaban dando, que estuviera tranquilo, que el propósito y la profecía se había cumplido. Y fue cuando empezó Jesús a hablar de Juan y a alabarlo, a decir que no había otro hombre como él, nacido de mujer, como profeta. Lo nombró el más grande de los profetas. Pero este hombre fue encarcelado por este rey Herodes, el cual estamos leyendo en este momento, que estaba viendo a Jesucristo hacer prodigios y señales, y se espantó al mirar su fama y dijo: este es Juan el Bautista, el que yo decapité. ¿Qué sucedió? Este rey Herodes lo mandó decapitar, lo mandó matar en la cárcel. Dice el versículo 17: porque el mismo Herodes había enviado y aprendido a Juan,
y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Versículo 18, fíjate lo que hacía Juan, porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista por predicar la palabra del Señor, por hablar el mensaje completo, por confrontar el pecado y no hacer oídos sordos ni de la vista gorda, como decimos aquí en México? Esto quiere decir que no se volteaba a otro lado y decía, no pasa nada, allá Dios que se encargue de ello. No, él confrontó al mismo rey Herodes y le gritaba, arrepiéntete, porque la mujer que tienes no es tuya, no te es lícito, es la mujer de tu hermano. Y este hombre y esta mujer se llenaba de ira al escucharlo y lo mandaron a prender. Ya estando en la cárcel lo mandaron decapitar. Él murió por causa del evangelio. Por eso es tan importante, hermanos amados, que miremos el contraste totalmente contrario a lo de los hombres exitosos que dan hoy en día, según ellos, hombres de Dios, al mensaje de los hombres de Dios de las Escrituras. Y tenemos que tener cuidado en dónde nos congregamos, qué es lo que se nos da como alimento a nuestras vidas, porque de ello, hermanos, depende nuestra eternidad. Nuestra eternidad. Si la pasaremos en cielo nuevo, en tierra nueva o en el infierno. Porque no hay más que dos destinos, hermano. Cielo nuevo, tierra nueva, junto a nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, o el infierno que fue creado para Satanás y sus ángeles. Y todos aquellos que no vivan y no acepten la palabra de Dios y el sacrificio de Cristo. Es terrible. Empezamos leyendo cómo este Herodes se espantó al mirar a Jesucristo y lo comparó con Juan el Bautista. Podemos mirar cómo Herodes, al escuchar de Jesús y cómo él actuaba y hablaba, lo comparó con Juan el Bautista. Fíjese lo que sucedió. Él pensó que Jesucristo era Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque un hombre de Dios es conocido por su contenido bíblico al hablar, como Juan el Bautista y Jesucristo, que confrontan el pecado. Al mirar a Jesús, Herodes no vio la diferencia entre Juan y Jesús y dijo, es el mismo. Pero hoy miramos a estos hombres que se llaman hombres de Dios, que predican un evangelio torcido, un evangelio hueco, un evangelio carente de contenido bíblico, y no podemos encontrar ninguna semejanza con el Maestro, con Jesucristo. No podemos encontrar ningún mensaje que nos haga pensar que son parte de Él, como Herodes pensó al mirar a Jesús y dijo, es Juan el Bautista. ¿Qué piensan cuando te miran a ti? Dicen, ¿es seguidor de Jesucristo? O simplemente es seguidor de algún payaso en las redes sociales o en algún lugar por ahí. Porque quiero decirte algo, si queremos ver un show, si queremos ver a un payaso, para eso está el circo. Dijo el pastor Charles Spurgeon, llegará el día que en vez de pastores alimentando a las ovejas, en las iglesias tendremos payasos alimentando a los cabritos. Y tristemente así están muchos. Porque la mayoría, como te lo vuelvo a repetir, que siguen a estos hombres exitosos, que hacen ostentosidad de sus lujos, de sus riquezas, de su soberbia, de su ego, de su megalomanía, son cabritos porque no han nacido de nuevo. Porque los que hemos nacido de nuevo seguimos la luz, la verdad, y queremos la palabra de nuestro Maestro. Anhelamos escuchar el mensaje que nos confronta, que nos hace despertar de nuestro letargo y darnos cuenta que somos simplemente unos miserables pecadores, que necesitamos con urgencia a Jesucristo en nuestra vida y su palabra y el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y justicia, porque por nosotros mismos no podemos hacerlo. Es terrible, hermanos, que hoy en día se ponga por principio principal buscar a un carismático, a un hombre que esté a la moda, un lugar cómodo con grandes pantallas, luces y arreglado, adornado a la moda, que el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Y finalizo con estos 3 puntos, queridos amigos y hermanos. Hemos visto el contraste
de Juan el Bautista, un hombre de Dios, que el mismo Señor Jesucristo dijo, no habrá otro profeta como él, tan grande, nacido de mujer, con los hombres que hoy en día muchos de ellos se llaman hombres de Dios, que son exitosos y que muchas personas lo siguen. Pero sus predicaciones son huecas. Hemos visto el contraste del mensaje de Juan el Bautista al mensaje que dan estos hombres, totalmente contrario. Hemos visto cómo el mismo rey Herodes, cuando miró a Jesucristo, no supo la diferencia entre uno y el otro, porque el mensaje era el mismo. Jesucristo dijo, arrepentíos y creer en el Evangelio. El mensaje que todo siervo de Dios debe dar es ese. Primer punto es, no busques estilo y forma en un predicador, sino contenido bíblico. Lo más importante es lo que se te enseña, lo que se habla, lo que se te está dando como un alimento espiritual, porque de ello depende que seas salvo tú y todos los que te rodean. Le dijo a Pablo a Timoteo, ten cuidado de la doctrina, de la enseñanza que das, porque de ello depende de que te salves a ti mismo y a todos los que te rodean, a todos los que te escuchan. Es importantísimo que tengamos cuidado cuando vamos a buscar un lugar en donde nos vamos a congregar. ¿Qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que se enseña? ¿Cuál es la doctrina que se está dando? Y si la doctrina es contraria a las Escrituras y contraria al mensaje de Jesucristo y de los hombres de Dios que están plasmados en ella, huyamos de ese lugar y no nos hagamos más daño escuchando a un hombre que da sermones sin Cristo. Y cuando digo contenido bíblico, querido amigo, hermano, no me refiero a que tomen algunos versículos aislados, sacados de contexto para decir lo que se les ocurra, sino al cuidado de tener con el contexto histórico inmediato de las Escrituras para compartir la verdad del Evangelio. Sí, porque podemos confundirnos cuando les digo que busquemos contenido bíblico. Van a decir, no, pues ahí hablan de la Biblia, dicen este versículo, pero no es suficiente, sino que tengamos cuidado de ver que concuerde con el contexto histórico e inmediato y posterior de las Escrituras, para saber que realmente se nos está hablando la verdad del Evangelio. Punto número 2, queridos amigos. Seamos seguidores de Jesucristo. Eso es lo más importante. Si usted le pregunta a alguien en una congregación, ¿a quién sigues tú? Te va a decir a Jesús. Pero a veces las actitudes nos dejan ver lo contrario, que en verdad no están siguiendo a Jesucristo, sino al hombre que está en ese lugar, como líder, como pastor, como evangelista o como maestro. Y no seamos seguidores de Jesucristo y no de hombres, al grado de sobreponer lo que dicen, enseñan y predican sobre la palabra de Dios, que es la Biblia. No tomemos por verdad todo lo que venga de cualquier hombre. Dijo un hermano que las herejías más grandes y los errores más grandes que se han dado a lo largo de la historia en la iglesia son que los congregantes toman por verdad todo lo que dicen los pastores en los altares sin consultar las Escrituras. Y nosotros debemos consultar las Escrituras y tenemos la responsabilidad y el derecho de hacerlo y de confrontar a cualquier persona, sea quien sea, si está hablando un evangelio torcido, si está hablando una enseñanza fuera de contexto, si está dando un mensaje adulterado, sin temor alguno, porque estamos haciendo lo que nuestro Dios nos ha ordenado: escudriñar las Escrituras. John MacArthur dijo esto referente a cómo debemos de enseñar las Escrituras, la fuente de la verdad, y dijo estas palabras John MacArthur: la fuente de la verdad no es Dios me dijo, Dios me habló, sentí esto o sentí aquello. La fuente de la verdad es la Biblia dice. La Biblia dice. Esa es la fuente de la verdad. No te lo vuelvo a repetir. John MacArthur dijo esto: la fuente de la verdad no es Dios me dijo, Dios me habló, sentí esto o sentí aquello. La fuente de la verdad es la Biblia. La Biblia, la Escritura, la palabra de Dios dice. Esa es la verdad. Y no hay otra. No hay otra. Punto número 3 y último, para finalizar, queridos amigos.
Si hemos cometido el pecado de seguir a hombres predicadores por su carisma o éxito, entre comillas, en vez de poner el contenido de sus mensajes, arrepintámonos. Si hemos estado siguiendo personas solamente por su carisma y no nos ha importado el contenido de su mensaje, arrepintámonos y pidamos perdón a Dios por la falta de interés y el menosprecio a su palabra. Jesucristo dijo algo: si en verdad quieres ser mis discípulos, obedecer mis mandamientos, obedecer mi palabra. Lo más importante para nuestro Señor Jesucristo es que obedezcamos su palabra. ¿Y cómo vamos a obedecer su palabra si alguien nos las está enseñando totalmente torcida, totalmente equivocada, adulterada? Estamos siguiendo otro evangelio. Y eso es un pecado. Y debemos arrepentirnos, venir delante de Dios y decirle: perdóname, porque me he enfocado solamente en el carisma. Me he enfocado en el lugar que está cómodo, que tiene pantallas, que está a la moda, y no me ha interesado por ningún momento el contenido del mensaje. Y ahora me doy cuenta que lo que he estado escuchando no tiene nada que ver con las Escrituras. Podemos arrepentirnos por eso. Y si hemos sido de los que han enseñado, predicado un evangelio totalmente diferente al de las Escrituras, exaltando al hombre sus virtudes, enseñando al hombre a ser orgulloso, egoísta y ambicioso, arrepintámonos y pidamos perdón a Dios, porque hemos estado fallando y no hemos hecho y cumplido el propósito por el cual hemos sido llamados, para preparar el camino del Señor y enderezar las sendas. Para decir como Juan el Bautista y Jesucristo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Porque hemos quizás estado queriendo ser seguidores para nosotros mismos y se nos ha olvidado que el propósito no es ese, sino hacer seguidores para Cristo. Aunque nos cueste la cárcel, aunque nos cueste la soledad, aunque nos cueste el abandono y el rechazo, como a Juan el Bautista le costó, debemos hacerlo. Porque recordemos las palabras de otro gran hombre de Dios, otro héroe de las Escrituras, el apóstol Pablo, que dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un hombre que fue experimentado en cárceles, azotes, en vituperios, en enfermedades, en naufragios, que pasó por todas las cuestiones que una persona no quisiera pasar, y me refiero a cuestiones de dificultad, de aflicción, por causa de predicar el evangelio de Jesucristo, hasta llegar a la muerte siendo decapitado en Roma por causa de lo mismo. Por tanto, hermanos, como dijo el pastor Steven Lawson, si el evangelio que predicamos no exalta a Dios, magnifica a Cristo y humilla al hombre, no es el evangelio. Si donde te estás congregando, querido amigo, o tú, querido hermano, líder, pastor, evangelista y maestro, estás dando un mensaje que solamente exalta al hombre, que no exalta a Dios, ni magnifica a Cristo, ni humilla al hombre, no es el evangelio. Estás dando algo diferente, y tú, si estás en ese lugar, estás recibiendo algo diferente. Muchos tuercen la palabra para ganar seguidores para sí mismos, con un deseo egoísta y ambicioso. Pero un verdadero hombre de Dios, si lo quieres tomar así, exitoso, no es aquel que acumula riquezas y grandes mansiones y tiene jets personales. No es aquel que es carismático y viste a la moda, quizás. Quizás no es aquel que tiene el lugar más cómodo, ni las pantallas más grandes, ni el sistema de luces más moderno. Es aquel que predica sin temor la palabra de Dios, así como Juan el Bautista lo hizo, así como Pablo lo hizo, así como Pedro lo hizo, siempre compartiendo primeramente la mala noticia de que el hombre sin Cristo está perdido, está sentenciado y condenado a un sufrimiento eterno. Y después dando la buena noticia del evangelio,
que a través de Jesucristo, de la luz que vino al mundo, que aquel que murió en la cruz del Calvario, si nos arrepentimos de nuestros pecados y los confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios bendiga tu vida, hermano amado, en este día, y como siempre, recuerda, no busques a un predicador por su forma y su estilo, sino busca el contenido del mensaje que sea totalmente bíblico. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde ya, porque tu palabra es viva y eficaz, y la predicamos con valor y con denuedo, sabiendo que te agradamos a ti y solamente deseando hacer eso. Te pido también por aquellos hermanos que lo hacen al igual que muchos alrededor del mundo, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo Pedro, como lo hiciste tú, Señor Jesucristo. Siempre queriendo exaltarte y magnificarte a ti, con el único propósito en nuestro corazón de servirte y de buscar tu aprobación. Padre, bendice a mis hermanos que con valentía lo hacen, y que muchos de ellos están encarcelados, muchos de ellos están en lugares peligrosos, pero sabiendo que están cumpliendo con tu propósito. Padre, gracias, fortalécelos y anímalos. Y a todos aquellos que están en lugares equivocadamente, solamente por la comodidad y por el carisma de la persona, olvidándose de la importancia del contenido de la palabra, de la enseñanza, ayúdalos a tener ese despertar, esa necesidad y esa hambre de verdad de tu palabra. Que se arrepientan y se conviertan de verdad al cristianismo. Al igual que aquellos líderes que han estado dando mensajes totalmente torcidos y contrarios. Que se arrepientan y que vuelvan a enderezar el camino y tomen la senda de verdad y de justicia nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, toda la gloria, la honra y la alabanza son tuyas. Amén y amén. Y como siempre te digo, hermano amado, el deseo de mi corazón es que seas bendecido con esta palabra y que recuerdes algo, que Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Se despide de ti tu hermano y amigo Miguel Green.